Estimados estudiantes, en la clase de hoy nos corresponde hablar sobre principios de contabilidad generalmente aceptados o NIF. Los principios de contabilidad generalmente aceptados NIF se basan en unos supuestos fundamentales y estos son aquellos hechos que tienen que ocurrir para poder aplicar los criterios y que estos criterios tengan sentido. Hay diferentes autores y básicamente la mayoría coincide en que estos supuestos básicos son los 4 que voy a mencionar a continuación. Sin embargo, esto es a título enunciativo y no limita el que otros autores puedan considerar otros supuestos básicos de los principios contables. El primero de ellos es el de negocio en marcha. Dice que una entidad se crea con la intención de que dure muchos años en el tiempo, por razones económicas y por razones legales. Y este principio es fundamental porque no tiene sentido registrar los activos, por ejemplo, a valor de costo, si en 6 meses se piensa liquidar la organización. Entonces ahí tendría sentido registrarlos a valor de liquidación. El principio o el supuesto de negocio en marcha es el que me da el soporte para poder aplicar procedimientos de depreciación o amortización sobre activos que esperamos que nos duren o nos reporten beneficios a largo plazo. Este supuesto también es el que nos sustenta el poder clasificar los activos y pasivos en corrientes y no corrientes y así la aplicación de muchos criterios. El otro supuesto es el de entidad económica y este nos plantea que debe haber una separación entre la actividad económica que realiza el ente y sus propietarios, es decir, separar las actividades y separar los bienes que integran a la entidad. El principio o supuesto de periodo contable es el que me dice que partiendo del negocio en marcha, donde esperamos que la entidad dure un largo tiempo, no podemos esperar que pase mucho tiempo para ir evaluando la gestión administrativa o gerencial y para ir conociendo el resultado de las operaciones. Entonces, para ir pudiendo tomar correctivos, tenemos que ir conociendo la evolución de la organización y por eso dividimos la vida de la empresa en periodos para cumplir con requerimientos legales de acuerdo a los países, como son la declaración de los impuestos, y ir conociendo la gestión para ir tomando correctivos. Por eso hablamos de dividir la vida de la empresa en periodos contables. Y el último supuesto al que me voy a referir es el de estabilidad monetaria, el cual me dice que la contabilidad trata hechos económicos que deben ser medidos en una unidad de moneda. Que esta moneda es estable en el tiempo. Sin embargo, tenemos economías donde están afectadas por procesos inflacionarios, pero la misma contabilidad ha contemplado procedimientos para ajustar esa información financiera y adaptarla a los efectos de la inflación. Pero eso es un procedimiento contable que ustedes estudiarán más adelante. Acá lo importante es saber que para que los principios contables puedan ser aplicados tenemos que partir de estos supuestos básicos. Partiendo de los supuestos básicos, ahora vamos a hablar sobre principios fundamentales. Y el primero de ellos es el principio del costo. Tenemos varios casos. El primero de ellos es cuando hay adquisiciones al contado. Es decir, todos los bienes y derechos deben registrarse por el precio efectivamente pagado por ellos. El siguiente caso es cuando hablamos de costo capitalizable y este se refiere a que formarán parte del costo o se incluirán en el costo de los bienes y servicios o derechos todos los desembolsos incurridos hasta tanto el bien esté en condiciones de prestar ese servicio y de generar ingresos. Es decir, por ejemplo, se compra una maquinaria y hay que hacer unos gastos para su instalación, para su traslado y puesta en funcionamiento, esos costos van a formar parte del costo de ese activo. Cuando la empresa recibe una donación, hay dos posibles tratamientos. El primero es registrarlo a un valor simbólico y la segunda, si la donación es por un monto o un bien, es un bien significativo, se registra como un activo y como otra contrapartida se registra al patrimonio. Cuando se registran dos o más bienes por un precio global, aquí lo que se indica o lo adecuado es registrarlo en la contabilidad por el valor de mercado, haciendo el prorrateo respectivo y expresar la mejor manera de expresar la relación costo de unos y de otros.
Luego tenemos el principio de apareamiento de ingresos y gastos. Este principio también es conocido como el de la correcta determinación de utilidad y es de gran importancia para el proceso de confiabilidad del estado de resultados y de ganancias y pérdidas. Este principio apuesta a que los estados financieros se elaboran, ¿verdad? Partiendo de que la utilidad neta del ejercicio es una consecuencia de comparar los ingresos devengados y los gastos causados. En consecuencia, este principio plantea la de determinar correctamente los ingresos que corresponden al periodo y los gastos asociados en ese mismo lapso, ya que el resultado será una utilidad o pérdida comparando tanto los ingresos como los egresos del mismo periodo. El otro principio fundamental es el de reconocimiento de ingresos. Para que ocurra un correcto reconocimiento de ingresos deben ocurrir dos circunstancias. Es decir, que el ingreso se considere devengado, es decir, que haya habido una operación de intercambio donde estén envueltos bienes y servicios y que el proceso de la ganancia esté completo. Y finalmente el principio de causación del gasto se basa en la premisa de que los gastos van amarrados a los ingresos. No puede haber gastos si no existe ingreso. En definitiva, una correcta determinación de los ingresos y un apareamiento en los gastos correspondientes es la única garantía de una adecuada determinación de la utilidad, lo cual es de gran importancia para los lectores de los estados financieros y las subsecuentes tomas de decisiones. Para poder cumplir con los principios de contabilidad generalmente aceptados NIF, la información financiera debe cumplir con unas características cualitativas, las cuales son comprensibilidad, fiabilidad, relevancia, integridad, oportunidad, importancia relativa, prudencia, la esencia sobre la forma y la comparabilidad. A continuación vamos a explicar cada una de ellas. La comprensibilidad significa que la información financiera debe expresarse en un lenguaje claro y objetivo, por supuesto respetando los criterios técnicos que se ameritan en cada caso o en cada partida. La relevancia es la cualidad que tiene la información de influir en el proceso de toma de decisiones. La información es relevante cuando ella puede cambiar el curso de la toma de la decisión. La materialidad o importancia relativa se refiere a que cuando una información es omitida o presentada erróneamente, esto puede influir en ese proceso de toma de decisiones. La materialidad depende de la cuantía de la partida o del error juzgado. La fiabilidad está referida a que la información contable debe estar en lo posible libre de errores significativos o de sesgos, es decir, de aquellos elementos subjetivos que puedan desviar la decisión de los lectores de los estados financieros hacia una alternativa predeterminada. La fiabilidad implica el ejercicio de la objetividad para poder analizar correctamente la información de la entidad. Y la esencia sobre la forma se refiere a que cuando la información financiera se va a procesar, se va a registrar y se va a interpretar, debe tomarse en cuenta la esencia de esa información por encima de los aspectos formales o legales. Es decir, no solamente deben considerarse las formalidades, sino la esencia de esta información para con ello mejorar la fiabilidad de la información que se presenta. La prudencia implica la aplicación de un juicio profesional basándose en un criterio conservador y precavido ante las alternativas propuestas que se presentan a la hora de tomar una decisión. Deberá optarse por la que sea menos optimista, sea más equilibrada, más equitativa para los usuarios de la información contable. El hecho de la prudencia no justifica la creación de excesos ni de defectos en la aplicación de los juicios. Por eso se dice que la prudencia es uno de los principios más importantes porque implica la objetividad y ser conservador en las posiciones y en los juicios. La integridad se refiere a que la información que presentan los estados financieros debe ser completa,
por supuesto dentro de los límites que nos indica la importancia relativa y el costo de obtener y presentar esa información. Una omisión puede causar que la información sea falsa o equivocada y por lo tanto que la información entonces carezca de fiabilidad y sea deficiente en términos de relevancia. La comparabilidad implica la aplicación de los mismos parámetros, de las mismas políticas, métodos y procedimientos a fin de poder evaluar la información sobre la misma base y que esto permita comparar la evolución de la entidad y la comparación de la entidad con otras similares, con otras entidades externas similares a ella. Y la oportunidad implica disponer de la información en el momento que se requiere. La información es oportuna si se tiene en el momento que se requiere para poder tomar el proceso de decisiones. Una información que no se tiene cuando se necesita carece de utilidad y de oportunidad. La observancia de los supuestos fundamentales y de los principios básicos fundamentales o generalmente aceptados, llamados NIF, es fundamental y es el soporte para el proceso contable y para la elaboración y correcta interpretación de los estados financieros. Hasta aquí el tópico de principios de contabilidad generalmente aceptados. Espero que esta información les haya servido en su formación académica y nos dé la oportunidad de prepararnos para abordar el próximo tema, que es sobre estados financieros. Espero que estén muy bien. Gracias por su atención.